Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX. Quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de 17 de diciembre de este 2024. Se nos está terminando ya este mes, se nos está terminando este año. Jesús Valdés, ¿cómo estás? Pues bien, Arturo Suárez, con el gusto de saludarte y de saludar a quienes nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX, YouTube y Spotify, y también en Perspectivas a través de Facebook. Ya empezaron las posadas, ya la ciudad también empieza a tomar esa tranquilidad porque ya pasaron muchas fiestas de las empresas, los brindis. Vendrá el 24 de diciembre y luego como que se estabiliza un poquito en una tranquilidad, por lo menos la ciudad, ¿no? Ya estamos en la segunda posada y pues como bien decías, ya algunas personas ya salieron de vacaciones, algunas partieron hacia otras partes de la República Mexicana y del extranjero, pero también hay quienes vienen a visitar a familiares, amigos y estos grandes espacios que tenemos con esa tranquilidad que brinda diciembre aquí en la Ciudad de México. Y como bien dices, una pues gran oferta que tenemos en cuanto a lugares, parques de diversiones aquí en la capital del país. Museos. Y eso es lo que iba, museos como el Museo Anahuacalli, donde estuvimos ahí presentes para una conferencia. Platicamos con un artista que a través de su obra pues hace esta crítica a la sociedad por la carrera armamentista. Él es Pedro Reyes, un escultor que justamente sus obras las dedica a esto, a hacer una crítica constructiva sobre esta carrera armamentista. Veamos qué nos dijo. Y estamos con el maestro Pedro Reyes aquí, celebrando el 60 aniversario del Museo Anahuacalli, aquí en Coyoacán. Gracias, maestro. ¿Qué expresión vienes a presentar aquí en el Museo Anahuacalli? Bueno, aquí estoy mostrando una serie de obras realizadas en los últimos 4 años con el tema de la bomba atómica. Y cuando uno viene al Museo Anahuacalli no espera encontrarse eso, ¿no? Uno espera ver piezas prehispánicas, pero en el salón principal existe el sketch de un mural que en el centro tiene una explosión atómica y se ve por ahí a Frida Kahlo recopilando firmas. Y me puse a investigar de qué trataba eso y Diego y Frida estuvieron muy involucrados en algo que se llamó la Petición de Estocolmo, que fue la primera campaña que intentó prohibir la bomba atómica en 1950. Yo mismo he estado involucrado con la campaña internacional para la prohibición de las armas nucleares desde hace 4 años. Entonces, cuando recibí la invitación de exponer aquí, me encantó esa coincidencia y descubrir que Diego había hecho algo parecido 70 años antes de mí. Entonces, eso se volvió el eje temático de la exposición, en donde estoy mostrando diversas esculturas y videos también. Hay fragmentos de un documental sobre este tema. Y son esculturas en diferentes materiales. Hay esculturas en piedra, en concreto, en esculturas inflables, etcétera, que son diferentes piezas que he utilizado un poco en esta idea del arte aplicado a una causa, porque pues las organizaciones que están trabajando por la prohibición de las armas nucleares necesitan visibilidad, y eso es algo que podemos hacer los artistas. Entonces, pues esa temática, a la gente a veces piensa, bueno, ¿por qué México, no? ¿Y qué tiene que ver México con el tema de las armas nucleares? Resulta que México fue el primer país en prohibir la bomba atómica, cuando convocamos al Tratado de Tlatelolco en 1967 y persuadimos a todos los países en América Latina y el Caribe de crear la primera zona libre de armas nucleares del mundo. Entonces, ese tratado que se hizo en México, por el cual Alfonso García Robles ganó el Premio Nobel de la Paz, sirvió de modelo para otros tratados, como el Tratado de Pelinaba, que prohibió las armas atómicas en África, el Tratado de Rarotonga, que prohibió las armas
las pruebas nucleares en el Pacífico, y el actual tratado general, que es el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares de todo el mundo, que están promoviendo en las Naciones Unidas y que ya ha sido firmado por 91 países. Entonces, ese es el esfuerzo que se está realizando actualmente, y es interesante que los artistas en México hayan estado involucrados desde hace más de 70 años en esta causa. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer esta obra? Bueno, hay obras aquí digamos que empiezan más o menos en el año 2020, en donde empecé a trabajar con el Bulletin of Atomic Scientists, eh, y, y algunas de esas están seleccionadas para la muestra que tenemos aquí. Y de los materiales que estás utilizando, ¿cuál es el que consideras que es más difícil de maniobrar, si se puede decir así? Bueno, hay diferentes materiales. Hay piezas que son, digamos, pesadas y estáticas, como las tallas en piedra, pero también hay otros materiales, como la escultura inflable de 9 metros de alto que está en el salón principal, que están pensadas precisamente para llevarse a diferentes lugares. Esa pieza, por ejemplo, se exhibió en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Se exhibió en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en el aniversario del Tratado de Tlatelolco, y se exhibió en Estocolmo. Ha viajado por el mundo y es una especie de protesta portátil en contra de las naciones que tienen las armas nucleares. ¿Nos puedes describir brevemente los títulos de las obras? Bueno, hay varias piezas. Por ejemplo, esta que les platico, que es un inflable, se llama Zero Nukes o Cero Armas Nucleares. Hay otra, por ejemplo, que se llama Tregua, el Tratado, Pax Atómica. Son diferentes títulos, que es una constelación de trabajos que tienen que ver con, pues sí, la vocación de la abolición de las armas nucleares, y el rol que ha tenido México en ese trabajo mundial. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en el Anahuacalli tu obra? Hasta mediados de enero. Esta obra pues toma vigencia, es vigente por esa cuestión de personajes como Donald Trump, como Vladimir Putin, lo que está sucediendo en algunos otros países que están en guerra, o los chinos, o los coreanos. Sí. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, hoy en día hay más riesgos de que vivamos una guerra nuclear de los que había en la Guerra Fría. Pero paradójicamente esto no está registrado como una de las principales preocupaciones de la actualidad. Es por eso que la exposición se llama Amnesia Atómica, porque hay una amnesia en relación a este tema. Durante los años 80, esto estaba en la conciencia de todas las personas. Después de la caída del muro de Berlín, parece que el tema hubiera desaparecido y se creó la falsa ilusión de que la Guerra Fría había acabado. Pero actualmente se están invirtiendo trillones de dólares en renovar los armamentos nucleares, y lo peor de todo es que muchas de estas decisiones ya le están tomando la inteligencia artificial, y hay, digamos que, bombas del tamaño de este termo de café, bombas nucleares de este tamaño que pueden ser llevadas por drones, etcétera, lo cual hace que la tentación de usarlas sea muy alta, o que pudieran llegarse a activar por accidente, que también hemos estado muchas veces muy cerca de haber desencadenado una guerra nuclear por accidente. Hemos prohibido muchas armas, como las armas biológicas, las armas químicas, las minas, pero las más peligrosas de todas todavía no se han prohibido, y es básicamente por un instrumento de las potencias que las tienen para hacerle bullying a otros países y tener, digamos que, un elemento de extorsión para fines imperialistas. Entonces, ese es, digamos que, la necesidad de los pueblos del mundo, en el cual
México tiene una gran tradición de hacer esa doctrina pacifista y de neutralidad, por exigirle a otros países y hacer que el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares sea efectivo, porque hoy en día, según la ley internacional, las armas nucleares ya son ilegales. Maestro breve, ¿qué dejó Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz para el arte? El arte fue un vehículo de crítica pues severo en aquellos años. Sí, justo sobre ese tema de la crítica, por ejemplo, el mural de Diego Rivera que pintó, que inspira esta exposición que se llama Pesadilla de Guerra, estaba denunciando las atrocidades que estaban ocurriendo en ese momento en la guerra de Corea. Y es muy interesante ver lo parecido de lo que estaba ocurriendo en ese momento con lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina o en Ucrania o en el Congo. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.liec.com.mx o nuestras redes sociales @LIECoficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Así llegamos al final de este programa, un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma.